iniciamos la semana pasada hablando de algo muy importante que Dios quiere que no lo hagamos, pero que muchas veces sucede que algunos por ignorancia, otros porque quieren hacerlo, lo están haciendo. Y es necesario que toda la iglesia entremos en ese mismo sentir de la palabra de Dios, en ese direccionar del Espíritu Santo, para que podamos agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe no lo podemos agradar a Él. Y por eso voy a hablarles la palabra con la fe que Dios ha colocado en cada vida, en cada corazón. Voy a hablarles de cómo contristamos al Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando de que la palabra contristar significa afligir, significa reprimir. Y también el Espíritu Santo, cuando estamos contristando al Espíritu Santo, lo apagamos, lo entristecemos, apagamos el fuego que Él ha derramado sobre la vida de cada creyente, y cuando se hace lo contrario de lo que la Biblia dice, estamos apagando al Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, a través de las Escrituras, pues caminemos en ese camino que Jesús nos ha enseñado, ese camino de la verdad. Santiago, el capítulo 4, el versículo 17, les decía, de acuerdo a la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace o no lo pone en práctica, le es contado por pecado. Entonces, cuando no se obra de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no nos va a decir, es que no sabía lo que estaba haciendo. Si usted sabe lo que está haciendo, si usted sabe hacer lo bueno, si yo sé hacer lo bueno, pero no lo quiero hacer, entonces eso es pecado. Estamos hablando en esa parte. Tomamos el texto de Efesios capítulo 4, quiero nuevamente traerlo en esta mañana para que usted lo pueda estudiar conmigo, la forma como uno contrista al Espíritu Santo de Dios. Ustedes saben que el sello que Dios ha colocado sobre cada creyente es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es el sello? Porque cuando Jesús muere y se cumple la promesa de ese otro consolador, nuestra vida quedó guardada, quedó impregnada de Cristo y sellados por el Espíritu Santo, guardados por el Espíritu Santo. Somos pertenencia de Dios, le pertenecemos al Señor. Efesios capítulo 4, el versículo 17, el apóstol Pablo, de acuerdo a este pasaje, nos habla de un cuidado, de unas advertencias para cada uno de los que estamos en este lugar y todas las personas que más adelante escucharán esta predicación o la están escuchando. ¿Qué debemos hacer para no contristar al Espíritu Santo? En el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios nos dice el apóstol Pablo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Está diciendo el apóstol Pablo, escribe inspirado por el Espíritu Santo. Está diciendo que nosotros somos miembros de su propio cuerpo y de su carne y de sus huesos. Cuando Pablo habla de esta manera, nos está diciendo, si usted contrista al Espíritu Santo de Dios, usted también es contristado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está morando dentro de nosotros, y cuando se peca contra el Espíritu Santo se contrista, y de inmediato, si el creyente, la persona le cree a Dios, camina en la palabra de Dios, de inmediato se va a contristar también. Va a sentir dolor, va a sentir tristeza, no remordimiento. Les decía, lo que vamos a sentir nosotros es un dolor profundo en nuestro corazón. Cuando se maltrata a los hijos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dios se alegra por esto? Dios no se alegra por eso. Dios se contrista cuando hablamos
cosas que no debemos hablar y hablamos mal a nuestros hijos, cuando les decimos cosas que destruyen, palabras que destruyen a nuestros hijos, el Espíritu Santo se está contristando. Y cuando nosotros decimos, Dios mío, ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué hablé de esa manera? Nosotros también somos entristecidos o contristados. Amén. Entonces, por eso también como resultado sucede de que si contristamos al Espíritu Santo, pues también somos contristados. Pero hay un consejo que nos dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 17 al 19, dice, del 4:17 al 19 está diciendo: esto pues digo y requiero el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza o de pecado. ¿Cuál es el consejo? Que no se debe vivir como la persona que ha endurecido el corazón, que no se debe actuar como cuando se vivió en esa vieja naturaleza, que no debemos pensar como pensaba ese viejo hombre, que esas palabras que salían de nuestros labios en el antiguo hombre, en ese viejo hombre, ahora como una nueva criatura en Cristo Jesús, todas esas cosas pasaron y nuestro vocabulario es hecho ¿qué? Nuevo. Entonces, no se debe caminar, no se debe vivir como mundanos o incrédulos o paganos, no se debe actuar como antes, dice el apóstol Pablo, eso no lo aprendieron de Cristo. Ustedes no aprendieron eso del Señor, dice el apóstol Pablo. Y cuando se está haciendo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, está diciendo acá que no se debe andar en la vanidad de su mente, que no debemos tener un corazón entenebrecido, duro, porque somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y cuando no queremos actuar de esa manera, cuando nuestro comportamiento es totalmente diferente a la palabra, estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios o contristándolo. Amén. La iglesia, nosotros como iglesia, este es un auditorio, pero usted que está ahí sentado y este servidor que está de pie, somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia que debemos dar cuenta al Señor por las cosas buenas o malas que hagamos aquí en la tierra. Entonces, como Dios nos está diciendo a través de su palabra, advirtiendo, en el versículo 25 habla que es un comodín para muchos, aún creyentes, diciendo es que es una mentirita piadosa, es que es así chiquitica la mentira. Mentira es mentira, sea grande o sea pequeña, lo que sea, pero es mentira. Es como el pecado. Pecado es pecado. Pecado es como el que se fuma un tabaco, como el que se fuma una colilla. Es pecado para Dios, porque ya contaminó su cuerpo. Pecado es pecado. Amén. Entonces no maquillemos el pecado aquí. Aquí es una iglesia que le damos gracias al Señor. Todos sabemos lo que es el pecado, todos lo conocemos. Versículo 25 de Efesios 4. Airaos. ¿Alguien se enoja aquí? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el 26. Y el 25 está diciendo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que Dios está diciendo es, porque usted pretende engañar a la otra persona sabiendo, eso es para que de pronto se sacudan un poco, sabiendo que somos miembros de un mismo cuerpo. Amén. ¿Sabe por qué sucedió eso?
Vamos a espiritualizar lo que pasó. Porque es que habían personas que estaban intercediendo por mí. Estaban dormidos, otros estábamos ya en el tercer cielo. Pero volvamos nuevamente a esto. Eso que le acabé de decir es una mentira. Y estoy predicando sobre eso. Yo no vi a ninguno dormido porque aquí están pilas despiertos. Entonces, mentira es mentira. Y está diciendo el Señor, deseche la mentira. Cueste lo que nos cueste, hay que hablar con la verdad. Jesucristo murió por la verdad. Entonces, no es que yo le voy a decir esta mentirita pequeña porque se me enoja. No, una mentira trae otra mentira y se va agrandando la cosa y es peor todavía. Es mejor ponernos coloraditos por un momento y no pálidos para toda la vida. Entonces, bueno, que nosotros afrontemos la verdad. Que no, que es que de pronto se enoja el marido, se enoja la mujer, es que se enojan los hijos, es que papá se enoja, mamá se enoja. Digamos la verdad. Por eso la Biblia nos dice, dejen, desechen, quítense toda mentira, desechen la mentira y hablen la verdad los unos con los otros, porque somos miembros de un mismo cuerpo. A Cristo no se puede engañar. Si yo estoy engañando a alguien mintiéndole, es como si le estuviera mintiendo a Cristo, porque somos miembros del mismo cuerpo que es de Jesucristo. Amén. Entonces ya no es que la canita al aire, que la no sé qué, no. Y si usted no tiene canas como nosotros, entonces ¿qué cana va a tirar? ¿Por qué se relaciona el pecado, el que sea, con una cana al aire? ¿Qué tiene que ver las canas? Imagínense poco de canosos que estamos acá. Y vamos a tirar una canita al aire. Qué cosa, ¿no? Entonces, ese versículo 26 al 29 está diciendo el Señor, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Lo que Dios está diciendo, suelte ese mal genio, y está hablando, deje el orgullo de lado. Si no me habla, pues yo no le hablo. Entonces, como ella no me habla, yo tampoco le hablo. Ahí sí se pone a usar el celular. Está servida la comida, ahí está en la mesa. Como no le hablo, eso ya es para los jóvenes. Nosotros, mire, si yo me pongo a escribir todo eso, hermano, seguro que me encuerta el plato ahí porque yo me demoro mucho. Pero es saber que hay que dejar el mal genio, hay que dejar el orgullo, escuche, porque con esto contristamos al Espíritu Santo. Dios no está diciendo no se enoje nunca, sí nos enojamos. Hay cosas que le enojan a uno, que le choca. Pero de ahí en adelante, lo que venga después, la famosa piedra que dicen algunos que me sacó, de ahí en adelante es donde algunos se desbordan a hablar lo que no deberían hablar y están contristando al Espíritu Santo de Dios. Airaos pero no pequéis. Entonces cuando dice Pablo eso, y está diciendo algo, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino lo que sea agradable al oyente. Palabras que edifiquen. ¿Por qué todavía creyentes saliendo de ay, es que usted no se ha machacado un dedo? ¿Qué le sale cuando usted se machaca un dedo y le sale sangre y usted dice gloria a Dios? ¿Qué le sale de esos labios? ¿Ya? Entonces, cuando a alguien le hace salir el mal genio o lo que sea, dice ninguna palabra corrompida. Oiga, no dice algunas palabras, es ninguna. Todo lo que haga daño, todo lo que corrompa, todo lo que destruye, toda grosería no debe salir de la boca de un creyente. ¿Sí o no? ¿Usted lo cree? El que calla otorga. Entonces, ¿qué pasa? No debe salir de nosotros. No debe salir ese tipo de palabras porque estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Y aquí viene algo. El versículo 31 dice, quítese, no busque a nadie para que le haga liberación. Quítese de ustedes o de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, no es
los que tengan amargura pasen acá porque es un espíritu que les está haciendo daño. No, Dios dice, quítese. Cada uno debe despojarse, quitarse esa cara de revólver, quitarse esa cara de bazuco, quitarse esa cara de bazooka, lo que sea, pero quíteselo en el nombre de Jesús. Ese enojo que no le pueden hablar porque se enoja por todo. No le pueden hablar, entonces la mujer hoy le dice, no quiero tener relaciones sexuales, tira las ollas, le da patadas a todos, se enojó. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Quítese toda amargura. Esposos, esposa, ríase de los chistes de su marido. Esposo, ríase de los chistes de su mujer. No, es que usted parece bobo. Esposos, gocemos la vida. El hecho de estar en una iglesia cristiana no es para caminar sobre las nubes y el pastor, sí, ese pastor yo no sé por qué habla tanto allá. ¿Y es pastor qué? ¿A toda hora qué? No, eso es para reír, la vida es para gozársela. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo del Señor hace que cada uno de nosotros tengamos un rostro más agradable. ¿A usted le encanta hablar con un amargado o una amargada? Entonces, todas estas cosas, todas estas actitudes hacen que el Espíritu Santo se contriste, hace que el Espíritu Santo se duela, sienta dolor, porque si dice el Señor que el gozo de Él trae fortaleza para nuestras vidas, trae alegría para nuestra vida, cambia nuestra forma de ser. El gozo de Dios trae mucha alegría, no solamente a la persona que lo está viviendo, sino a los que están a su alrededor también. Ese es el gozo de Dios. No estoy hablando de los chistes del mundo, estoy hablando del gozo de Dios. El cristiano no es un amargado, el cristiano no es un resentido, el cristiano no es aquella persona llena de soberbia, de orgullo, porque eso entristece al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces vamos a cambiar todo aquello que esté afectando nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Y eso es muy importante. Por eso Dios nos ha provisto a todos los que estamos en este lugar para poder dejar esa amargura, para poder dejar ese viejo hombre y que nazca en cada uno de nosotros, lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 5. Dice, versículo 16, es el consejo también de Pablo. Digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y comienza a hablar de cuáles son los deseos de la carne, que todo eso entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. Pero si sois guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Entonces está hablando de todo lo que satisface los deseos de la carne. En el versículo 19, estas son los deseos de la carne que son manifestadas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué sucede? Ahí está. Nosotros estamos caminando con el Señor, ¿por qué? Porque anhelamos una vida diferente, no una religión. Usted camina con Dios, yo camino con Dios porque yo quiero algo diferente para mi vida. Ustedes han cambiado, hasta el rostro es diferente de ustedes ahora. Ahora ya resplandece el rostro de ustedes. ¿Por qué? Porque
han decidido seguir a Cristo. Hemos decidido seguir lo que Dios dice a través de su palabra. Y todas estas cosas, dice el Señor, que los que la practican están entristeciendo al Espíritu Santo y no van a heredar el reino de Dios. Usted se imagina que Dios entregó a su Hijo Jesucristo por toda la humanidad. Y el deseo de Dios es que todos seamos salvos. El deseo de Dios es que toda su casa, su familia, mi familia, esta ciudad, este país, esta tierra sea salva por la sangre de Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Imagínense la tristeza cuando mucha gente que conoce la verdad y no quieren seguir la verdad y se pierden la tristeza que le da al Espíritu Santo, porque Él ha estado allí convenciéndonos. Papá y mamá, es como cuando nosotros estamos diciéndole al hijo o a la hija: mire mamita, mire esto, hágalo así, mire que a mí me funcionó, no haga esto. Y cuando hacen lo contrario del consejo que le estamos dando como papá o como mamá, hacen lo contrario y se meten en un problema, nosotros nos alegramos por eso. Bien, así era lo que quería, ¿cierto? Que se estrellara. No, a uno le da tristeza como papá o como a mamá, porque son nuestros hijos. Así mismo le sucede al Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es que ubiquémonos en esa posición, que lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en el fruto del Espíritu Santo, que tengamos gozo, que tengamos paz. Hay gente que no tiene paz por ningún lado, no tiene paz en la casa, pelea con el perro que no tiene, peleas con el perro del vecino porque se le viene a orinar. Entonces pelea con la gente de la casa, con todos pelea, y se va para el trabajo y allá termina también agarrado. Y si se le dio por estudiar, se agarró con los profesores también. Pelea con la suegra, pelea con nosotros los suegros, que somos tan buenas personas, y las suegras. Pelea con la familia y está agarrado con todo el mundo. Está peleando por todos lados. ¿Por qué? Porque ese fruto del Espíritu Santo, que es la paz, que es el gozo, que es el dominio propio, que es la mansedumbre, no se ve por ningún lado. Y eso está contristando al Espíritu Santo de Dios. La iglesia, es necesario que nosotros, la iglesia, aprendamos a descansar en Dios. Porque vivimos una vida agitada, una vida afanada. Cuando dice la Biblia, Filipenses 4:6, que por nada debemos estar angustiados o afanosos, si no sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en oración, en súplica y en ruego y en acción de gracias. Dios nos dice: por nada se angustien. Pues no es llegar y acostarse y por nada estéis afanoso y acostarse a dormir. No, es no desesperarnos, no permitir que nuestro corazón se turbe, porque Dios tiene la bendición allí cuando nosotros aprendemos a creerle al Señor. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando yo leí ese texto, yo dije: ni nosotros ni nuestra descendencia en el nombre de Cristo Jesús no va a mendigar pan, porque la palabra me lo dice. No porque sea Emidio, no porque sea el pastor, no. A mí me dice la Biblia esto, yo se lo creo. Y si yo le creo a Dios, si usted le cree a Dios, ni su casa, ni su familia, ni su descendencia va a mendigar pan en el nombre de Cristo Jesús. Dale esa gloria al Señor, hermano. El Espíritu Santo habla al corazón de sus hijos. Está hablando al corazón de sus hijos. Por eso Dios dice que allá en Oseas que Él va a lleva a su pueblo, lleva a sus hijos al desierto y allí le habla a su corazón. En el desierto Dios también nos habla. Es cuando más habla al corazón de sus hijos. En los momentos difíciles es donde Dios está hablándonos, sino que estamos tan turbados
Estamos tan endurecidos muchas veces que no entendemos, no conocemos, hemos perdido toda sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Pero aquí quiero hablarles otras cosas de cómo entristecemos, por qué entristecemos tanto al Espíritu Santo. Número 1, cuando no lo escucho. ¿Por qué? Porque Él se decepciona, se entristece, porque Él tiene mucho tiempo para nosotros. El Espíritu de Dios tiene mucho que decirnos a nosotros. El Espíritu Santo tiene mucho que corregirnos. El Espíritu Santo tiene mucho para instruirnos, para guiarnos, para enseñarnos. Y si no lo escuchamos, pues Él no hace nada. Él no nos va a obligar, Él no nos va a coger como en nuestros tiempos que estudiamos en la escuela, que nos cogía la maestra del oído, así nos levantaba de la oreja, nos levantaba y ponga cuidado. ¿A alguien le hicieron eso? Si no le hicieron es porque no tiene las orejas grandes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo no nos va a coger así las dos orejas y nos va a sacudir, ponga cuidado. No, porque Él es un Señor, es una persona que va a donde lo dejan ir. Que Él habla a cada uno de nosotros a través de su palabra, en medio de la oración, a través del ayuno, a través de los cuervos, a través de las circunstancias. El Espíritu Santo está hablándonos, pero cuando no lo escuchamos a Él, no queremos escucharlo y Él tiene tantas cosas que decirnos, quiere guiarnos en lo que vamos a emprender y no queremos escucharlo, a Él le da tristeza. Mire, eso es igual que como los padres. A usted, papá, mamá, ¿le gusta que sus hijos no le escuchen las instrucciones? ¿Le gusta, que le agrada que papá y mamá está allí dándole, diciéndole, mire esto por acá, mire, hágalo por este lado, mire, de estrategias de Dios, la Biblia dice esto, el Señor dice esto a través de su palabra, siga lo que las instrucciones de Dios, y no lo escuchan? Usted se pone muy feliz por eso. No, a uno le da tristeza cuando habla a través de la palabra y no quieren hacer caso. Da tristeza. ¿Cómo será el Espíritu Santo? ¿Cómo se entristece Él cuando Él quiere guiarnos? Mucha gente se enceguece, mucha gente se endurece, y en los momentos difíciles de crisis terminan hablando lo que no tenían que hablar y ofendiendo al mismo Dios. Ofendiendo todo le sirven allá la comida y dice, eso no, eso, y tratan, Dios perdóname, pero dice, eso es una porquería lo que me están dando, cuando es una bendición de Dios. Se enojan porque tienen la comida, porque hoy domingo no pudo ir al restaurante, o no puede ir al restaurante favorito suyo. Entonces le dicen, vaya, hoy tenemos la comida en la casa, y ya no le gusta. Cuando hay que darle gracias a Dios, hay que glorificar al Señor. Mire, jóvenes, escuchen. Ustedes tienen un gran privilegio que Dios les tiene como papá y mamá a unos herederos de la gracia de Él, y por eso Él, como nuestro proveedor, nunca falta en la casa. Jóvenes, ustedes tienen un gran privilegio, que van al colegio y no van como nos tocó a algunos de nosotros, a pie, caminando, boleando pata a rayo de sol, y llegar de allá y sin lonchera. Ahora, ¿cuánto me van a dar para la lonchera? ¿Tan poquito? Nosotros no tuvimos ese privilegio. Uno ve que hasta regresan a la casa con un montón de lonchera. No le dan lonchera, sino desayuno, almuerzo y comida. Llenan un paquete allí. ¿Sabe por qué? Ustedes son tan privilegiados, los jóvenes, los adolescentes, porque Dios les tiene como papá, como mamá, unos hijos de Dios. Y Dios nos da para darles a ustedes y que vivan bien, vivan cómodamente. Y ya, yo quiero cambiar de juego a alcoba, sí, mamita, allí lo escoja y después yo voy lo pago. Anteriormente no, y no es que Dios no nos amara,
Dios siempre nos ha amado, siempre nos ha valorado desde el vientre de nuestra madre, nos ha escogido y nos ha bendecido, y no me estoy quejando ni estoy llorando por eso. Le estoy diciendo a los jóvenes que aprendan a valorar lo que papá Dios da a través de los padres, que aprendan a valorar lo que el sacrificio que están haciendo los padres por ustedes. Aprendan a valorar todo esto. ¿Por qué? Porque eso entristece al Espíritu Santo cuando no son agradecidos con sus padres. ¿Y por qué, pastor? La Biblia dice que hay que honrar a padre y madre. Y qué deshonra es saber que uno como padre invierte el esfuerzo, tiempo, plata, de todo, y deja hasta de ponerse cuando un hijo no ha resultado en el estudio. ¿Amén o no amén? Ya el pastor me la montó, Juan mío. Ahora llega mi papá y mi mamá me arreglan allá. Me termina ya mi papá y mi mamá me arregla y me dice: hoy no tiene comida, hoy no tiene celular. Y no celular no, así no me dé comida 8 días, pero el celular no. Pues cójale el celular, decomíselo, autorizado. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, cuando no escuchamos al Espíritu Santo, entristece, trae dolor al Espíritu de Dios. Y ahora viene otro punto: al desobedecer, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Oiga, una vida, cuando Dios nos llama a nosotros a seguir en su camino, es ¿para qué? Para obedecer. La Biblia dice que ese viejo hombre tiene que menguar para que Cristo crezca allí. Cuando nosotros permitimos que ese viejo hombre se vaya, entonces por eso es que hay gente que lo encuentra a usted por allá y dice: oye, usted está diferente. No por las canas, ni las arrugas, ni nada de eso. Su forma de ser, su forma de hablar es diferente, porque ellos miran la sal y la luz que hay en usted. No es el salado de antes. Uy, no, llegó el salado, no juegue conmigo porque siempre perdemos. No, ese tipo de salado no es. Nosotros, la Biblia dice que somos la sal y la luz del mundo. Y cuando somos verdaderamente la sal y la luz del mundo, estamos agradando a Dios. Amén. Entonces hay que aprender a obedecer al Espíritu Santo. ¿Cómo obedezco al Espíritu Santo? Pues obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Obedecer la palabra de Dios. Caminar en los preceptos de la palabra de Dios. No caminar en una religiosidad. No caminar en un legalismo. No, es hacer las cosas como Dios nos dice que las hagamos y punto. Amén. Bueno, coloque sobre sus hermosos pies que anuncian la paz. Hay unos consejos muy hermosos que nos da Dios a través de su palabra. Unos consejos que no podemos ignorarlos, porque el Señor es claro a través de esa palabra. El apóstol Pablo escribió también en Romanos 8 de lo que es vivir en el Espíritu, y habla del Espíritu Santo. Cuando una persona de X familia o vive en una casa, escuche, en una casa donde usted ve que hay paz, que hay un lenguaje que agrada a Dios. Cuando usted va a una casa como esta, tan pronto usted entra allí, siente esa paz de Dios. No estoy diciendo que usted cae de rodillas allí, no. Usted siente una paz porque el ambiente que se mueve allí es totalmente diferente, de mucha bendición. Y cuando sucede esto es porque se está guiando, se deja guiar por la palabra de Dios. Porque dice el apóstol Pablo, dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Conforme son nuestros pensamientos,
Tal es la persona, dice Proverbios. Así como nosotros hablamos y pensamos, así somos nosotros. Los que viven en la carne piensan en las cosas de la carne. Los que viven en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, si usted vive y yo vivo en el Espíritu, créame que ya nuestros pensamientos no están para nada ligados a los pensamientos de la corriente de este siglo. Romanos 12:2. Y dice Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 6 de Romanos 8. Hay gente que le da más tiempo, se ocupa más en las cosas del mundo que en lo del Espíritu. Entonces, cuando la persona se ocupa más de las cosas de la carne, alimenta más la carne, y eso no trae paz, eso trae muerte. Muy claro dice la Biblia que el creyente tiene que aprender a caminar es por fe y no por vista. Ahora sí se está levantando una plaga, y de aquí hay más plagas y más plagas, y mucha gente está asustada, otros les resbala eso. Como creyentes debemos estar orando por eso. Y la Biblia dice que cada día se levantarán más plagas, más enfermedades que el hombre desconoce, y cuando venga el antídoto para eso ya se ha llevado más de una cantidad de millones de personas. La iglesia tiene que estar preparada, no para un coronavirus o lo que sea, pero sí preparada para estar parado en la brecha, orando y guardándose para el Señor. Por eso Pablo dice que los que piensan o alimentan en la carne o viven en la carne, eso es para muerte. Sí, por un momento, entre comillas, se divirtió, la pasó muy rico, pero cuando Dios no tiene nada que ver con esto, eso es para muerte. Por cuanto los designios de la carne, versículo 7, son enemistad contra Dios, porque no se oponen a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, ¿qué nos espera? ¿Qué le espera a una persona que vive solamente pensando en el terrorismo, en matar, en destruir, en hacer daño? ¿Qué le espera? Muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué más? Porque lo que yo siembro, eso voy a recoger. Por un momento, dice el Salmo 73, pasean la lengua contra el cielo y contra la tierra, y parece que como que Dios no le para bolas a eso. Pero va a llegar un momento, dice el Señor, un momento en que eso donde ellos están parados, en ese resbaladero, pues van a deslizar y van a caer. Muy claro dice el salmista que con nuestros ojos miraremos la recompensa de esos impíos. Ay, no, es que no me siento triste ni me alegro, pero en el fondo hay un fresco. No es eso. Es saber que la Biblia lo dice, y tiene más reversa un avión en el aire que devolverse Dios en la palabra. Es saber que lo que Dios escribió es así. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8. No se puede agradar a Dios, porque Dios sabe que el que vive en la carne comete pecado, y a Dios no le agrada el pecado. Y Dios no es que esté juzgando a nadie, porque por eso nos perdona. Todos los días pecamos y pecamos y pecamos, y Dios no quiere eso para sus hijos. Y el Espíritu Santo se está contristando a diario, continuamente, porque no queremos obedecer lo que Él dice.
Versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Santiago 4:4 dice que los que aman al mundo se constituyen en enemigos de Dios. Y yo sé que los que estamos aquí, ninguno somos enemigos de Dios, gracias a la muerte de Jesucristo. Entonces, iglesia, como conclusión, Dios nos ha llamado es para honrarlo a Él. Dios nos ha llamado no para contristar al Espíritu Santo, sino para agradar al Espíritu de Dios. Cuando agradamos al Espíritu Santo, todo cambia en el nombre de Jesús. Por eso la iglesia, a través de estas dos enseñanzas que Dios me entregó para bendecir la iglesia, nos ha enseñado de la importancia de tener en cuenta al Espíritu de Dios, de no contristarlo. Yo he escuchado gente que dice: yo no quiero hacer sentir mal a la persona, ¿cierto? No le dije nada para no hacerlo sentir mal. ¿Algún día usted ha dicho eso? ¿Sabe qué? El Espíritu Santo no es que lo hagamos sentir mal, ni Él nos quiere hacer sentir mal, sino que Él nos quiere advertir de la importancia que es aprender a escucharlo y aprender a obedecer su palabra. Vamos a orar. Antes de orar, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? Solo levante su manito. ¿Alguien nos visita por primera vez? Bueno, ¿sí? ¿Alguna persona? Sí. Bienvenido, joven. Nos alegra tenerle en este lugar. Si quiere, puede salir un momentico con la pastora, la esposa del pastor. Sale un momentico y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Todos hemos contristado al Espíritu Santo. Aquí no puede decir nadie: tan chévere el pastor, que él no contrista al Espíritu Santo. Todos, y por eso es necesario pedirle perdón a Dios. Si quiere, levante su manito al cielo o como las quiera tener, pero órele a Dios y que salga de su corazón una palabra de arrepentimiento, una palabra donde le diga: Espíritu Santo, tú me has bautizado. Espíritu Santo, tú me has llenado de ti, y yo te pido perdón en esta mañana, porque muchas veces aún me he rebelado contra tu palabra. Algunas veces aún me he rebelado contra las autoridades, y eso te contrista a ti también, Señor. Algunas veces, Señor, no he sabido hablarle a mi cónyuge ni a mis hijos. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque fácilmente me enojo. Si hay alguien aquí que se enoje fácilmente y que llegue hasta la ira, dígale: Señor, perdóname, Padre, no quiero más. Si hay alguien en este lugar orgulloso o orgullosa, dígale: Señor, yo he sido orgulloso. Yo he sido orgulloso o orgullosa, Padre, cuando no he querido reconocer mis errores. Cuando siempre estoy buscando culpables, Señor, es porque hay orgullo en mi corazón. Y esto te entristece a ti, Padre. A ti, Espíritu Santo, te contrista. Y no quiero más, Señor. Cuando tú me dices, Padre, lo que debo hacer a través del Espíritu de Dios y tu palabra, y hago lo contrario, te entristece también a ti, Espíritu Santo, perdóname. Y hoy quiero reconciliarme contigo. Necesito reconciliarme contigo, Espíritu Santo. Levante sus manitos al cielo y dígale: Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi vida, una unción poderosa derrama sobre mi vida.
Una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, sea derramada en este lugar, en cada corazón. Una unción de santidad para tu pueblo, Dios mío. Una unción, Señor, donde en nuestra casa seamos ese modelo, ese ejemplo para nuestros hijos. En nuestro barrio, Señor, en esa cuadra seamos ese modelo también. Como empresarios, ese ejemplo. Allá donde laboran tus hijos, Señor, ese ejemplo también. Donde el Espíritu de Dios está mostrando la gloria del Padre a través de ellos y a través de cada una de ellas, Señor. Aquí están tus hijas, papá Dios. Bendice a estas mujeres, Dios mío. Bendice a estas mujeres y levántalas más en ti, Señor. Donde quiera que estén, en el nombre de Jesús, Señor, ese modelo, ese ejemplo tuyo, Padre. Bendícenos como hombres de este lugar también, Señor. Bendícenos como sacerdotes, Padre. Y que el Espíritu de Dios cada día traiga ese redarguir en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, y ese deseo de buscar más de ti, esa sed, esa hambre de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Sé luz, es lo que me pide Jesús. Luz para alumbrar el camino del que está perdido.